Hola chicos, como les prometí, voy a mostrarles la presentación que hice en clase y pues se la voy a subir a un video de YouTube en donde espero ustedes la revisen porque pues va a ser un material bastante bueno. Entonces, sin más preámbulo, comienzo. La neumática, pues yo les había comentado que la neumática es un proceso en donde se utilizan las bondades del aire comprimido, aprovechando que el aire en condiciones ambientales se comporta como un gas ideal. Entonces, les había dicho que la neumática era un proceso, sobre todo en la industria, en donde no es posible concebir procesos masivos de producción sin el uso de esta tecnología que es propiamente la neumática. Entonces, para hablar de neumática, habíamos dicho que necesitábamos primero una fuente de aire comprimido. Pero resulta que fuente de aire comprimido existen de diversos tipos. Por eso estoy mostrando en la presentación que existen algunos que son continuos y otros que son de desplazamiento positivo. Ahora, me voy por el lado de desplazamiento positivo y tengo alternativos y rotativos. Para hacernos una idea de cuáles son estos compresores, pues yo les monté primero el de pistón, que viene de esta forma, y de pistón se pueden encontrar de una etapa o se pueden encontrar de dos etapas. El principio de funcionamiento, pues en esencia es el mismo, pero pues vamos a ver. Entonces, en esta animación se alcanza a ver un motor eléctrico que lo que está haciendo es transformando la energía eléctrica en una energía rotacional a través del eje del motor y ese eje hace mover esta polea. Ahí podemos ver que se está moviendo la polea. Esa polea transmite a esta etapa que es un cilindro pistón y se hace a través de un sistema biela-manivela. Entonces eso se alcanza a ver en la siguiente animación. Veámoslo aquí un poquito más grande. Aquí se alcanza a ver el movimiento biela-manivela. Este eje es el que está de la polea y hace mover este sistema biela-manivela y el pistón lo que hace es recibir aire a presión atmosférica y luego a través del pistón comprimirlo y sale por una salida de aire comprimido y este aire va derechito hacia el tanque. En este caso pues el tanque es como un naranja y en este caso pues el tanque era más bien de un color azul aguamarina. Ahora, hay diversos componentes de un compresor, en este caso de una etapa. Miremos qué pasa con el compresor de dos etapas. El de dos etapas pues básicamente lo mismo, un motor convirtiendo energía eléctrica a energía mecánica rotacional y esa energía rotacional se va a través del eje, se transmite a la polea y la polea lo que hace es transmitírsela a un sistema igual que el anterior, que es bien a manivela, pero en esta ocasión contamos con dos etapas. Entonces, como podemos ver, tenemos una admisión de aire que entra por esta válvula, luego se comprime, saldría por esta parte de la etapa 1, por esta válvula, pasaría a la etapa 2 y en la etapa 2 se terminaría comprimiendo aún más el aire y luego pasaría nuevamente a tanque en donde estaría aire ya contenido a presión. La diferencia es un aire más seco y además es un aire con una presión mucho mayor. Vemos aquí que tenemos un elemento llamado presostato que lo que hace es encender el motor cuando la presión contenida en el tanque es mínima y apagar este motor eléctrico cuando la presión contenida en el tanque es máxima. También existen otros tipos de compresores, esos fueron los alternativos y hay otro que se llama de diagrama o diafragma, de membrana o diafragma. Y consiste en esencia en un principio muy similar, solo que no tiene un cilindro pistón, sino que tiene un cauchito que es una membrana y hace que el elemento pues regrese a su posición. Entonces, tiene una admisión, tiene una salida de aire comprimido, las dos son válvulas, entra el aire que está a presión atmosférica y sale un aire a una presión mucho mayor por efecto de la compresión de esta membrana. ¿Listo? El principio es exactamente el mismo, que es reducir un volumen en una cámara que está cerrada al ambiente. Después de que el aire ingresa, la cámara queda cerrada al ambiente. Entonces,
Veamos qué más tenemos. También tenemos rotativos que son radiales de paletas, como en este caso. Lo que vemos es un compresor que es radial de paletas. Estas son las paletas, las que ustedes pueden ver. Y este es un eje que es excéntrico a la carcasa, es decir, que no se encuentra completamente centrado en la carcasa. Entonces, ¿qué sucede? Veámoslo un poquito más adelante. Aquí vemos que el eje no es perfectamente centrado. Para que estuviera centrado debería estar como por acá. No está completamente centrado, lo que hace que cuando estas paletas que están pegadas aquí a la carcasa y ellas van girando hacia la izquierda, cada vez se encuentran menos espacio, entonces las paleticas se van metiendo hacia el centro del tambor, como lo podemos ver aquí. Si se fijan, esta paletica está mucho más afuera que esta paletica de acá y que esta paletica de acá. Aquí podemos ver el resorte como un espacio muy pequeño y aquí se ve claramente un resorte con un espacio mucho más amplio, es decir, no ha sido comprimido. ¿Cuál es el truco? El truco es este pedacito de volumen que se ve acá, esta cámara que se crea. A medida que se va yendo hacia la izquierda y la paletica se va metiendo, pues se va creando un volumen más pequeño. Este volumen de acá es un volumen mucho más pequeño que el volumen que está acá y eso es claramente evidente. Esa reducción de volumen, recordemos, cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Ese es el principio que utilizan estos compresores. Entonces entra un aire, digamos que entra una presión atmosférica y aquí por efecto de reducción de ese volumen que está en esa cámara, hace que la presión aumente y aquí saldría un aire a presión. No es más ese principio. Otro tipo es rotativos, como son el radial de paletas y como son el tornillo helicoidal. Entonces, tornillo helicoidal, tenemos este que está aquí y tenemos otros que son turbocompresores dinámicos axiales, como por ejemplo esto que es una turbina. Me disculpan el término, aquí es axial, en donde tenemos una tapa de un compresor y luego pasa por una turbina y esta turbina también tiene una tapa de ignición de combustible y hace que el aire salga a una presión mayor y con una mayor velocidad sale a velocidad de chorro. Mientras que acá lo que se hace es que se aprovecha el efecto de reducción del volumen que hay en el espacio que hay de aquí en esta parte que es la entrada es mucho menor que el espacio que hay para que el aire pueda pasar a la salida. Esa diferencia de volumen a la entrada y a la salida hace que la presión aumente. Recuerden, si tenemos un volumen que se disminuye, la presión debería aumentar. Entonces el efecto es más o menos este. Y pues ya sería ver cómo se ve en la vida real. Es más o menos como esto. Son dos tornillos helicoidales entrelazados. Bien, esta sería la parte con respecto a los compresores. Ahora, miremos. En un sistema neumático normal, más sencillo que podemos concebir, existen dos fases. Una que es la producción y otra que es la utilización de aire comprimido. En la producción se requiere, ya vimos, un elemento que genere ese aire a presión. En este caso nosotros estamos utilizando un compresor. Como pueden ver es un compresor de dos etapas. ¿Y cómo funciona? Pues ya dijimos que era un motor eléctrico, que es el elemento 2, hace que se convierta la energía eléctrica en una energía rotacional haciendo mover esta polea pequeña, se lo transmite ese movimiento a una polea más grande, esta polea más grande a través de este eje termina transmitiendo el movimiento a un sistema biela-manivela, como nosotros lo vimos en los compresores de dos etapas, hace mover los pistones en la etapa 1, hace mover los pistones en la etapa 2 y luego pasa a tanque, un aire a presión. Ahora, este elemento 4 que se ve aquí se llama una válvula antirretorno y como se podrán imaginar por su nombre, lo que hace es que no permite que el aire confinado en este elemento 5 que es el tanque se devuelva a la etapa de compresión, a los pistones. Solamente permite pasar entonces el aire que viene de la tapa de los pistones hasta el tanque. Nunca permite que se devuelva. Este elemento 7 es un elemento que se llama purga automática. Es una purga automática porque lo que hace es el aire contiene partículas de agua en vapor y al comprimirse ese aire, lo que hace es que se generan unos condensados y esos condensados no son más que agua.
esa agua no me sirve en el sistema neumático porque recuerden que el agua tiene una particularidad, igual que cualquier otro líquido, y es que son prácticamente incompresibles. Y en un sistema neumático yo estoy aprovechando esa bondad de que son compresibles. Entonces, para eso yo filtro a través de esa purga automática esas partículas de agua que se vuelven condensado y salen como agua. Ahora, tenemos otro elemento y es el elemento 3. Este se denomina un presostato. El presostato, yo ya les había comentado, sirve para que cuando el tanque tiene una presión muy alta, el presostato le dice una orden al motor eléctrico y le dice, por favor deténgase. ¿Por qué? Porque la presión está muy alta. En cambio, si tenemos un presostato y en el tanque hay una presión muy baja, le va a decir al motor eléctrico, enciéndase, la presión del tanque ya es demasiado baja, necesitamos que usted empiece a trabajar para que la presión en el tanque aumente. El elemento 6 es un manómetro, recordemos que los manómetros miden presiones a partir de la presión atmosférica. Hay que tenerlo presente cuando desarrollemos ejercicios. Esto ya lo vimos en una unidad anterior y espero que haya quedado bastante claro. El elemento 8 se llama válvula de seguridad. Es una válvula, imaginemos como la olla a presión que tenemos en la casa, en donde si la presión es demasiado alta, ella lo que permite es que se libere esa presión de aire tan alta. ¿Para qué serviría? Como un ejemplo, digamos, el motor eléctrico está trabajando demasiado, el presostato falló y la válvula 8 se va a activar, primero diciéndole a las personas, hey, cuidado porque se está levantando demasiado la presión y estaría liberando esa presión que podría ser peligrosa. También sirve para cuando se llega al tope de la presión máxima y mientras se ejecuta la orden de tener el motor eléctrico, pues que se liberen esas presiones que son excesivas. Tenemos un secador de aire refrigerado que, bueno, realmente lo que busca es disminuir aún más las partículas de vapor de agua que se encontraban presentes en el aire, que se terminen condensando más. Y esto, que es la unidad 10, pues se llama un filtro de línea. Ese filtro de línea lo que permite es que las partículas de agua, de polvo, de aceite, porque recordemos que el aceite también es un elemento mecánico y que requiere de una lubricación interna también de sus elementos, pues el aire también puede arrastrar ese tipo de partículas. Recordando que los líquidos son prácticamente incompresibles y que yo lo que necesito es utilizar las bondades del aire comprimido, que son precisamente eso, se permiten comprimir, pues a mí las partículas que no hacen aire me pueden causar molestias en mi sistema de utilización. Por eso utilizo un filtro de línea para detener esas partículas.